¿Arrancamos? Muy bien, estamos dando la bienvenida a todos los que están escuchando este video o que están aquí presencialmente para este segundo encuentro de nuestra serie ¿Por qué creo lo que creo? Hoy, que es 14 de octubre del 2024, vamos a estar hablando de el universo en que habito. Y bueno, en la edición anterior estuvimos hablando un poco de lo que entendemos por Dios, ¿no? Dios, su existencia, su persona. ¿Por qué es necesaria la existencia de Dios, la existencia de un creador? Hablamos un poco de que es mandatoria la existencia de un creador. Hablamos un poco de por qué entendemos que ese creador es el Dios de la Biblia y no otro Dios. Dedicamos un tiempo a demostrar eso también. Y después, bueno, algunas características de este Dios que se revela a través de la Biblia. Vamos a dedicar luego un tiempo, el próximo encuentro en realidad, vamos a estar hablando un poco de por qué consideramos la Biblia como lo que es, como la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a dedicar un poquito a una consecuencia de la acción creadora de ese Dios. Es decir, si ese Dios es creador, ¿qué creó? Bueno, creó cosas, algunas sabemos, otras no. La pregunta del millón es ¿por qué Dios quiso crear? Y esta es una pregunta cuya respuesta es ni idea. O sea, es una pregunta que hay que hacérsela a Él en la eternidad. Pero de algún modo, por lo que conocemos de Dios, entendemos que Dios es un Dios que proyecta vida. O sea, Él, si bien es autosuficiente en sí mismo, y dijimos el otro día que este concepto de Dios en tres personas, coexistiendo eternamente en una, autosuficientes, supervivientes, que se aman la una a la otra eternamente, que son tres en uno y que no necesitan de nada ni de nadie, porque la Biblia dice que Dios no necesita de nada ni de nadie. Entendemos que hay una eternidad hacia atrás, hasta donde logramos ver que Dios estuvo solo, porque como dijimos el otro día, la eternidad es un atributo no comunicable de Dios. No hay ningún objeto que haya sido eterno para atrás. Por lo tanto, necesariamente Dios estuvo solo, un ciclo inconmensurable de su existencia, sin necesidad de nada ni de nadie. Por alguna razón que forma parte de su secreto y de su decisión, Él elige empezar a crear. Inicialmente crea una creación que es invisible a nuestros ojos, ¿no? Por lo que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios y en forma de sombra, hay una creación invisible. Hay cosas que Dios crea, algunas cosas son conceptuales, ¿no? La Biblia dice que Dios creó la sabiduría. Hay cosas que Dios creó que son intangibles y que ni siquiera son personales. Pero hay una creación que es personal, que es lo que nosotros podemos ver, que es la creación angelical. Entendemos que los ángeles, por lo que dice la Biblia, fueron seres ministradores, son espíritus ministradores, así lo define Hebreos capítulo 1, creados a favor de los que serán herederos de la salvación. Es toda una creación de seres superiores a nosotros, de los cuales no sabemos bastantes cosas, no nos vamos a detener hoy en eso, pero sabemos que son anteriores a la creación del ser humano, ¿no? Sabemos también que hubo una rebelión en algún momento en esa creación aparentemente perfecta, liderada por el que era en realidad un poco el ser superior. Hay solo un leve pantallazo en Isaías 14 y en Ezequiel 37 o 34 de lo que fue eso, ¿no? O sea, Lucifer, que significa un ser lleno de luz, tuvo soberbia, quiso ser igual a Dios y arrastró a una enorme cantidad de ángeles. Algún versículo da a entender que fue la tercera parte, que fue arrastrada en esa sublevación contra Dios. No sabemos mucho esto cómo fue, pero la realidad es que Dios da libertad a sus criaturas pensantes y dio libertad indudablemente a los ángeles a elegir y un grupo importante de ellos
cayó junto a Satanás. La Biblia habla de que perdieron su dignidad y esa sería la primera, o por lo menos lo que llega a nosotros como creación. ¿Por qué hago todas estas salvedades de lo que llega a nosotros? La Biblia es un libro escrito para el tiempo y para la eternidad. Nosotros no tenemos toda la revelación en la Biblia. La Biblia nos dice lo que nosotros necesitamos saber, pero hay un montón de cosas que pueden no estar que de hecho no están en la Biblia y que nosotros no sabemos. Hay un versículo que es Deuteronomio 29:29 que dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros no vamos a conocer todos los secretos de Dios, ni remotamente. Job dice en una de sus alocuciones en el libro de Job, usa una expresión que es muy clara, dice: cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. O sea, es como si hubiéramos escuchado un sonido distante. Eso es todo lo que sabemos de Dios. Aunque nos parezca que nosotros sabemos un montón, no sabemos absolutamente nada. Decíamos el otro día que nos vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios y aún así no lo vamos a conocer. Pero el velo se descorre sabiendo que hubo una creación anterior a nosotros. Una creación que no es de este mundo, es decir, no se maneja con los parámetros que se maneja este universo, que ahora vamos a empezar a describir cuáles son. Pero lo que sí sabemos es que hubo un momento en que Dios crea las cosas que vemos. Y es lo que la Biblia llama el principio. En el principio, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en parte de ese ciclo, y aún con posterioridad a la creación angelical, Dios crea este universo tal cual como nosotros lo conocemos, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos dice mucho más, pero sí hay algunas cosas que dice. Por ejemplo, entre los pasajes que estuve enviándoles, está el de Hebreos 11:3 que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, lo repito, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el Salmo 33:9 dice: porque Él habló y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, la creación del universo fue un fenómeno instantáneo producido por una orden, ¿no? Durante mucho tiempo se dudó de esta y como tantas cosas se burló de que el universo hubiera surgido de algo inicial. Como generalmente pasa cuando la ciencia va avanzando, empieza a encontrar que no era tan loco lo que Dios decía. Con el paso de las investigaciones científicas se vio que el universo está en expansión. Hacia fines del siglo o a mediados del siglo XX se vio que el universo tal cual lo conocemos está en expansión. ¿Eso qué quiere decir? Cuando explota una bomba en un determinado lugar, los fragmentos salen disparados en todas direcciones y sentidos, ¿no? Porque explota la bomba, la fuerza propulsora de la explosión hace que eso salga disparado. Conforme los objetos van avanzando, se van desacelerando hasta que finalmente caen. Esto es obvio. Esto pasa en el curso de pocos segundos. Lo que se observa es que el universo está en expansión, pero además se está deteniendo. ¿Eso qué quiere decir? No en los tiempos que vive un ser humano, pero cuando hablamos en los tiempos astronómicos, el universo está en expansión. Y lo que pasa es lo siguiente: cuanto más lejos está un objeto, más primitivo es lo que estamos viendo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a suponer una bomba que tiene varias partes. Cuando explota esa bomba, lo primero que sale es lo de afuera. Entonces es lo que va más lejos. Quiere decir que lo que está más lejos es lo que primero salió. Por lo tanto, lo que está más lejos es lo más antiguo. Cuanto más avanza el hombre en los estudios astronómicos, se va dando cuenta
la historia del universo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más lejos llegan nuestros telescopios y radiotelescopios, es como meterse en el túnel del tiempo y se rastrea cómo fueron los orígenes del universo, ¿no? Dentro de las limitaciones que nosotros tenemos, que es que lo vemos a la velocidad de la luz. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo vemos en cámara lenta, ¿no? Porque cuanto más nos alejamos, más tiempo hace que ocurrió algo. Por ejemplo, una estrella que está a 1.000.000 de años luz, que es acá a la vuelta, digamos, una estrella que está a 1.000.000 de años luz, la luz que yo veo salió hace 1.000.000 de años, porque es lo que tardó en llegar acá la luz. El Sol está a una distancia de 8 minutos luz. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo observo el Sol, en realidad estoy viendo el Sol como era hace 8 minutos, no como es ahora, porque es el tiempo que tarda la luz de llegar del Sol a la Tierra, 8 minutos y pico. La Luna está a 300 y pico mil kilómetros, son números mucho más humanos. Por lo tanto, tarda 1 segundo en llegar. O sea, cuando yo miro la Luna es como estaba hace 1 segundo. Cuando miro el Sol, 8 minutos. Cuando miro la estrella más cercana, que es Alfa del Centauro, son 4,5 años luz. Es decir, es la estrella más cercana. Yo estoy viendo Alfa del Centauro como era en el año 2019. Así estaba Alfa, yo estoy viendo Alfa Centauro como era en el 2019, no como es ahora. Por lo tanto, cuanto más lejos está un objeto, más viejo es la información que yo obtengo de ese objeto. Bueno, esto es un universo en expansión. Ahora, si la cosa se expandió, ¿vieron cuando ahora con los celulares uno puede avanzar el cursor? ¿Vieron cuando hay un choque? Que a algunos morbosos le encanta ver y mandan el cursor para atrás a ver cómo chocó. Y hoy podemos mover el videíto y uno ve que cuando explota algo, yo el otro día miraba a uno que le explotó el tanque de gas atrás. Y uno va despacito y va viendo cómo va explotando el baúl del auto del tanque de gas, ¿no? Y lo puede volver para atrás. Entonces, si uno volviera lo suficientemente para atrás este proceso, ¿qué piensa? Esto salió de un punto, ¿no? Es lo que los científicos hoy llaman la singularidad. De ahí viene el Big Bang. El Big Bang viene de que la teoría hoy dice que el universo estuvo concentrado en un punto, ¿no? O sea, todo lo que hoy vemos estuvo en un punto, ¿no? Yo siempre digo que se necesita mucha más fe para creer eso que para creer que Dios lo hizo. Pero ¿de qué nos sirve para nosotros? Que evidentemente Él mandó y existió. Él dijo, sea, y salió. Entonces, la creación tiene una explicación. O sea, todo salió de un punto. Todo tuvo un origen en un momento puntual. Y el universo está en expansión y se está deteniendo. Es más, algunos dicen que así como hubo un Big Bang, va a haber un Big Crash. ¿El Big Crash qué es? Que el universo se va a expandir como una gomita elástica, ¿no? Va a llegar un momento en que se va a detener y va a volver al punto de partida. En números que no son humanos, así que nadie va a estar, si eso pasa, como para que le hagan un juicio por mentiroso, o sea, no va a estar. Pero lo cierto es que, quiero decir con esto que el universo, tal cual como nosotros lo vemos, nació de la nada. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en tiempos del escritor de Hebreos, hace 2000 años, que por supuesto nada, o sea, para que ustedes tengan una idea, la concepción del universo que había en ese momento era básica. O sea, es más, había quienes creían que era una tela, que había como una capa, que era una bóveda, había de las más variadas acepciones de lo que era el universo, la famosa tortuga sobre los elefantes de Colón, que estamos hablando 500 años atrás, 600. Entonces, la concepción del universo era muy básica. Que Hebreos diga esto, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense que no es que no existía, es que no se veía. Es interesante pensar en esto. De golpe Dios transformó en visible algo que era invisible. Él mandó y existió y todo fue hecho por la palabra de su poder. Esta es una demostración de que realmente Dios crea el universo con una orden. Así como el Big Bang dice que en un momento eso, ahora, nadie puede explicar por qué eso pasó. Vos le preguntás a los científicos, bueno, ¿y por qué pasó? Y no sabemos. ¿Por qué de golpe eso explotó? ¿Y qué es lo que explotó? De nuevo,
¿Cómo se formó toda esta materia? El otro día explicábamos que es virtualmente imposible pensar que esta cantidad de materia se haya formado de la casualidad. ¿Quién generó esta materia? No se pudo haber formado sola. La pregunta del millón que los astrónomos le pegan vuelta y hablan de la antimateria y hablan de la singularidad y hablan de un montón de cosas que no se entienden para explicar que la conjunción de una determinada fuerza hizo que en un determinado momento esto estallara y se formó todo lo que está. Realmente, insisto, se necesita más fe para creer eso que para creer que alguien dijo sea y fue hecho. O sea, realmente. De nuevo, la creación es mucho más sencilla pensar que hubo un creador, pero el hombre no quiere rendirse a la idea que hay un creador. Y vuelvo a repetir lo que dije el otro lunes. ¿Por qué el hombre no quiere rendirse a un creador? Porque si yo reconozco que hay un creador, reconozco que hay alguien superior. Si hay alguien superior, yo me debo a ese superior. Y ese ser superior entonces está en condiciones de decirme a mí, de enseñarme a mí y de indicarme a mí. Y como el hombre no quiere saber nada, porque él se cree que es Iron Man, que es el último, el tope de todo, no quiere que haya nadie arriba. Y por lo tanto niega la existencia de un creador, no por razones científicas, sino por razones filosóficas. Lo vuelvo a repetir, la negación de un creador hoy no es por razones científicas, sino por razones filosóficas. Lo busqué y lo encontré, algo que escribió Albert Einstein, porque primero tenía una cita de él, pero acá lo encontré. Es una carta que él escribe a una tal Phyllis. Se los voy a leer, escuchen. Estimada Phyllis, Albert Einstein, los científicos creen que todo cuanto sucede, incluidos los asuntos de los seres humanos, se debe a las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, un científico no tenderá a creer que el curso de los acontecimientos pueda verse influido por la oración, es decir, por la manifestación sobrenatural de un deseo. No obstante, hemos de admitir que nuestro conocimiento real de esas fuerzas es imperfecto. El fundador de la teoría de la relatividad. De manera que al final, creer en la existencia de un espíritu último y definitivo depende de una especie de fe. Es todavía una creencia generalizada incluso ante los logros actuales de la ciencia. Al mismo tiempo, todo aquel que se dedica seriamente a la ciencia termina convencido de que algún espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu muy superior al del hombre. Albert Einstein. Porque esto se llama honestidad intelectual. Honestidad intelectual es cuando uno dice, esto no lo sé. Eso es honestidad intelectual. Pero como el hombre quiere saberlo todo, se vuelve deshonesto intelectualmente por ignorar algo que no le conviene decir. Y al hombre, al científico, no le conviene decir que Dios existe. ¿Por qué? Porque la ciencia es agnóstica. La ciencia es esencialmente agnóstica, niega la existencia de Dios. No es que no la niega, dice, no importa, no influye acá. Y sin embargo, Einstein, como tantos otros científicos, reconocen su existencia. Ahora, nosotros tenemos limitaciones en nuestra comprensión del universo. O sea, no podemos comprenderlo por completo. ¿Por qué? Porque los científicos tampoco lo comprenden. Cada vez esto es más complejo, cada vez se van descubriendo cosas más complejas. Ustedes saben que, por ejemplo, los agujeros negros fueron en realidad un diseño matemático. Se llega por conclusiones matemáticas y físicas a la existencia de los agujeros negros. Hoy se han comprobado que existen, ¿no? O sea, la evolución de los soles, las estrellas, que como dijimos el otro día, nada es inmutable. El sol es inmutable en los términos de una vida humana, pero el sol va envejeciendo, se va a transformar en una gigante blanca y después en una enana negra, y eso va a tener la misma densidad que tenía el sol ahora. Es decir, para que ustedes se den una idea, un sol podría ser reducido más o menos al tamaño de un estadio de fútbol. Ese sería el tamaño que tendría el Sol si perdiera las distancias interatómicas, ¿no? Pero eso pesaría lo mismo que el Sol. Eso quiere decir que si esa bola enorme la metiéramos sobre la Tierra,
no resistiría, perforaría todo a su paso hasta llegar al centro mismo de la Tierra por una cuestión de gravedad, porque esa pelota pesaría lo mismo que el Sol, tendría una densidad infinita. Esas enanas, esos soles, tienen tanta atracción gravitacional que ni la luz escapa a esos fenómenos y por eso atraen la luz y se llaman agujeros negros. Existen, están demostrados, están ubicados, y como eso hay un montón de cosas en el universo que el hombre va entendiendo de a poquito, pero que nosotros no la comprendemos y que son físicamente complejas como la curvatura del espacio, ¿no? El otro día dijimos algo que el espacio muy probablemente es curvo, no puede ser infinito como nos enseñamos a nosotros. ¿Por qué? Porque la infinitud es un atributo divino y es no comunicable. Entonces, nada puede ser infinito. Por lo tanto, el espacio tampoco lo es. Las actuales ecuaciones, desarrolladas por Einstein y otros más, demuestran que el universo es curvo y muy probablemente, como la superficie de una pelota, de una manzana, terminaría volviendo al punto de partida, ¿no? Entonces, tenemos limitaciones en la comprensión del universo. ¿Por qué? En Hechos 17:26, que es un mensaje que Pablo le da a los atenienses, es interesante. Recuerden que nuestra herencia cultural viene de los atenienses, de los griegos, ¿no? Toda la herencia del Renacimiento, de la cual la cultura occidental se ha nutrido. Por eso Pablo, cuando le habla a los atenienses, le habla a gente que tenía un trasfondo cultural medio como el que tenemos nosotros. Y en Hechos 17:26, Pablo, en su magistral exposición en el Areópago de Atenas, dice lo siguiente: de un solo hombre hizo todas las naciones. Ahora vamos a ver eso. Para que habitaran toda la tierra. Y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. En la RB60 dice, le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiero decir con esto? El universo tiene un determinado diseño, caracterizado por variables físicas que son tiempo y espacio. Todo en nuestro universo se rige por tiempo y espacio. Son las dos limitaciones que tiene este universo. Dios lo creó así. Dios no tiene limitaciones de tiempo y Dios no tiene limitaciones de espacio. Y muy probablemente parte de esa creación espiritual no tenga las mismas limitaciones. Sin ser eternos, no tienen las mismas limitaciones que tiene este universo. Entonces, todo lo que esté en este universo va a tener limitaciones de tiempo y limitaciones de espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra mente, como forma parte de este universo, no logra entender lo que está más allá del tiempo y del espacio. Por eso nosotros no podemos entender que Dios sea eterno hacia atrás. No podemos entender algo que no haya existido nunca. ¿Por qué? Porque en nuestro universo todo tiene un origen. Y como en nuestro universo todo tiene un origen, no podemos entender lo que haya ido para atrás. Cuando el hombre no entiende algo, o lo niega o lo hace un dios, ¿no? Cuando los aborígenes africanos vieron volar los primeros aviones, los llamaron pájaros metálicos y los adoraron, ¿no? Porque lo que el hombre no entiende, lo idolatra, ¿no? O lo niega. Lo que el hombre lo entiende, lo niega. Entonces, el hombre niega que Dios haya existido siempre por la sencilla razón que no puede entender el concepto del no tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro universo está condicionado por el tiempo y por el espacio. Le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nuestro universo tiene tiempo y tiene espacio, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos comprender mucho más allá de eso. Por eso cuando nos dicen que Jesús, que tenía carne y hueso, atravesaba las paredes, decimos imposible. ¿Por qué? Porque pensamos en condiciones de limitación de tiempo y de espacio. Cuando nosotros decimos que Felipe, por ejemplo, estaba en Jerusalén y de golpe es llevado a 300 kilómetros a hablar con el etíope. Imposible. ¿Cómo fue trasladado? ¿Lo llevó un ovni? No. Simplemente el poder de Dios tiene el poder de cambiar esas leyes físicas de límite y de tiempo. Cuando Jesús caminó sobre el agua, uno dice eso es imposible, porque físicamente es imposible esto. Hay límites de espacio,
hay condiciones físicas, pero Jesús, cuando apela al poder sobrenatural de Dios, irrumpe con lo sobrenatural dentro de lo natural. Por eso, cuando nosotros analizamos las cosas del Espíritu, dice Pablo, y lo estudiamos cuando estudiamos Corintios, no se pueden discernir naturalmente, se tienen que discernir espiritualmente. Escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, y lo estudiamos, decía, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso muchas cosas, como las que después vamos a explicar respecto a lo que es el pecado en el mundo, requieren una interpretación espiritual. No pueden interpretarse en términos naturales. Por eso, la Biblia dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice Corintios. Por eso nosotros tenemos que identificar en qué universo nos estamos moviendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si le digo a una persona, mira, vos sabés que yo tengo la convicción que tu colesterol es 280. ¿Qué me va a decir el tipo? Voy a ir a un laboratorio serio que me haga un análisis, no el bioquímico que me diga. Yo no le puedo decir a una persona, mira, vos sabés que yo tengo la premonición que vos tenés 280 de colesterol. No me puedo mover en ese sentido. ¿Por qué? Porque el dosaje de colesterol es algo de este mundo. Me tengo que manejar con las normas de este mundo. Ahora, del mismo modo, yo no le puedo decir a una persona, mira, vos sabés que yo percibo que hay una gran angustia en tu corazón. Y él me va a decir, ¿cómo la medís? Y no la puedo medir de este mundo, porque es una cuestión espiritual. Entonces, es un discernimiento espiritual. Entonces, dependiendo del universo, del mundo en que nos estemos moviendo, serán los parámetros que utilicemos. Del mismo modo que yo no puedo utilizar, no debería utilizar parámetros espirituales para cosas naturales, aunque a veces hay que aplicarlas, mucho menos puedo aplicar parámetros naturales a cosas espirituales. Y eso me va a dar a mí la explicación de por qué muchas cosas que en el mundo pasan no tienen explicación natural, pero tienen explicación espiritual. Bueno, aunque voy a avanzar después sobre esto, quiero ir un poquito más sobre un tema que, bueno, en todo el universo que estamos hablando ha sido tema de controversia y de lucha, que es el tema de la evolución, ¿no? Los principios, digamos, los estudios de Darwin a fines del siglo XIX llevaron a una teoría de la evolución. Hasta ese momento no había una explicación de cómo se había generado las cosas. Hasta ese momento la explicación era teísta, Dios lo creó. Ahora, como el hombre estaba buscando desesperadamente una manera de explicar la naturaleza sin meter a Dios en el medio. Dios siempre quiso. El hombre siempre quiso sacar a Dios. Romanos capítulo 2, que lo estudiamos, dice, como el hombre no quiso reconocer a Dios a través de la naturaleza, Dios simplemente lo sacó del circuito. Dice, porque las cosas, lo leímos el otro día, Romanos 1:20, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, Romanos 1:20, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Pero a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, y aunque afirmaron ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Esto dice Pablo escribiéndole a los romanos. Y esto nos explica por qué el hombre permanentemente quiere sacar a Dios de la ecuación. Y los descubrimientos de varios de fines del siglo XIX, entre ellos Mendel, que empezó a descubrir los mecanismos de la herencia, Darwin, que empezó a dar una explicación a la evolución de las especies, y Nietzsche, filósofo de la muerte de Dios, Dios ha muerto. Esta conjunción de científicos y filósofos que estaban en el avance del modernismo, que buscaban sacar a Dios de la ecuación, hizo un caldo de cultivo fantástico para sacarlo a Dios. Darwin nunca habló de la evolución total.
Darwin habló de la evolución de las especies, de los cambios que las especies experimentaban. ¿Por qué? Él estudió, entre otras cosas, los pinzones de las Islas Galápagos. Los pinzones son unos pájaros que tienen distintos picos. ¿Y qué estudió Darwin? Él observó que de acuerdo al tipo de semilla o al tipo de alimentación que tenía el pinzón, él había ido adaptando su pico para el tipo de semilla que comía. Entonces, ¿él qué dedujo? Entonces nosotros vamos cambiando en función de la necesidad del medio. Y si un ave no se adapta, va a morir. ¿Quién va a sobrevivir? El que se logre adaptar. Entonces ahí surgió el concepto de la supervivencia del más apto. Que esto dio origen a un montón de teorías, entre ellos el nazismo, hay que decirlo, donde está la supervivencia, que hay razas que son superiores y los que deben sobrevivir son los mejores, la supervivencia del más apto. Este principio llevó a decir, fabuloso, entonces, si el hombre domina la creación, quiere decir que nosotros somos los más aptos, somos el sello de la creación, que esto el propio Dios lo dice, pero nunca Darwin, ni alguien que sea honesto intelectualmente, se anima a decir que esta evolución es total. Es decir, que yo, de la arcilla, ¿no?, que los que trabajan con arcilla fría, dicen, bueno, de esta misma arcilla yo puedo hacer una vasija, una taza o un ser humano. O sea, cualquiera que tenga 2 dedos de frente tiene que decir que por más que las condiciones se han sido distintas, ¿no?, porque ellos dicen, bueno, las condiciones eran, pero se han replicado. Ustedes saben que se han replicado en el laboratorio las que se creen que eran condiciones de la Tierra primitiva, con tormentas, rayos eléctricos, en un sistema de laboratorio con calor, electricidad, oscuridad, todo lo que se pudo haber sido la atmósfera prehistórica, y se han llegado a formar algunas moléculas primitivas a partir de sustancias químicas básicas, algún aminoácido, algunas cosas se han llegado a formar por presión de la electricidad y del calor, ¿no? Algo muy básico, pero jamás se logró formar una molécula compleja, como podría ser una proteína, por ejemplo, mucho menos un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son las estructuras bioquímicas que permiten la autorreproducción. Es decir, en la vida, la capacidad de autorreproducción que tienen los seres vivos se basa por unas moléculas complejas que se llaman ácidos nucleicos, que tienen la capacidad autorreplicativa, es decir, que pueden autorreplicarse, ¿no? Lo cual tiene una complejidad extraordinaria. Para que se produzca una autorreplicación se requiere una complejidad extraordinaria, al punto que los virus que tienen ácidos nucleicos no pueden replicarse. ¿Por qué nos enfermamos de COVID? Porque el virus necesita de nuestra maquinaria celular para reproducirse. Utiliza nuestra fábrica, tiene algunos elementos básicos, tiene ácido nucleico, pero necesita de nuestra maquinaria. Ahora, del ácido nucleico a una célula, hay que llegar a pensar que la probabilidad de que se combinaran moléculas de modo tal que se generara una molécula que fuera capaz de replicarse a sí misma, esto jamás se ha logrado, ni aún en sus formas más básicas. Es decir, pensar en la evolución de la vida a partir de una evolución orgánica es imposible, es realmente imposible. Es creer algo que es increíble. El salto de lo inanimado a lo animado no se ha podido ni se puede explicar. Por eso la evolución sigue siendo una teoría, porque si no sería ley. Si fuera demostrable se transformaría en ley. Prueba es que sigue siendo teoría. Todo lo que es teoría en ciencia implica que no existen los elementos científicos para demostrar de manera fehaciente que esa teoría se puede transformar en ley, ¿no? La ley de la gravedad es porque es demostrable. La teoría, el Big Bang es una teoría. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía las herramientas para decir fehacientemente es así. Entonces, por eso la evolución sigue siendo, después de 130 años, una teoría.
porque no se puede demostrar. Es más, contradice, como dijimos el otro día, otras leyes que sí son leyes, como la segunda ley de la termodinámica, que todo tiende hacia el mayor desorden. La evolución pretende decir que desde formas muy básicas e inanimadas se llegaron a generar formas mucho más complejas. Y esto es realmente, desde el punto de vista químico y molecular, es increíble. Se necesita mucha más fe para creer que los complejísimos procesos moleculares que hoy rigen la vida se hayan creado por azar. La embriología, por ejemplo, algo que el hombre ni siquiera puede entender. Mi hija en la facultad estudió embriología el año pasado. Y la manera en que, por ejemplo, el Salmo 139 creo que es que dice, o Eclesiastés dice, del mismo modo que no sabemos cómo se forman los huesos en la mujer encinta, así dice Salomón hace 3000 años. Y yo digo, qué bárbaro, 3000 años después todavía seguimos teniendo la misma pregunta, porque la embriología sigue siendo un misterio. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que guía que una célula empiece a multiplicarse, que esas células empiecen a diferenciarse, que algunas se diferencien hacia tejido nervioso, hacia ojo, nariz, y todo procede de la misma célula? La complejidad de la embriología y de la biología hacen realmente una aventura más que fantasiosa pensar que todo esto es producto de colisiones al azar. Alguien ha dicho que la probabilidad de que se forme una célula, no hablemos de un ser humano, una célula por choques moleculares al azar es la misma probabilidad a que se forme un diccionario por la explosión de una imprenta. Esto lo dijeron en el siglo XVIII. ¿Vieron las imprentas cuando todavía estaban los tipos, las letras cada una? Alguien dijo que la probabilidad de que se forme una célula por choques al azar es la misma que se forme un diccionario por la explosión de una imprenta. Usted le pone una bomba a una imprenta, explota todo y los tipos, las letras caen de manera tal que forman un diccionario. La probabilidad de que eso pase es infinitamente mayor a la probabilidad de que se forme un ser pensante por colisiones moleculares al azar. En definitiva, la evolución de cero es inaceptable. Ahora, nosotros vemos cambios, hay fenómenos, hay diferenciación, lo cual no implica que no haya diferenciación en la biología y que no haya transformación en la biología. Claro que los organismos se adaptan, esto está demostrado. Hay un estudio hecho sobre mariposas blancas en Inglaterra en la época de la Revolución Industrial. Cuando el humo empezó a teñir, el humo de las fábricas empezó a poner negros los árboles, esas mariposas blancas quedaban en evidencia y se las comían los pájaros. Entonces empezaron a aparecer formas de mariposas negras, que esas mariposas grises o negras quedaban disimuladas y no se la comían los pájaros. Con el paso del tiempo, las mariposas blancas se fueron extinguiendo y las mariposas negras sobrevivieron. Pero no, la mariposa blanca no se transformó en mariposa negra, simplemente fue una selección natural. No hubo un proceso de mutación favorable hacia. La reformación existe en la biología, existe la adaptación. Nosotros nos adaptamos. Los seres humanos nos adaptamos. Imagínense, ¿cómo son los noruegos? Todos de piel blanca, pelo rubio. Manden a un noruego al Zaire, a Nigeria. A los 20 años está con cáncer de piel. En cambio, ¿quiénes viven en África? Seres humanos que tienen una mayor dotación de pigmento. Y esta es la reformación, la transformación en la biología, porque aún creyendo en la Biblia, que de un solo linaje ha hecho toda la raza humana, entonces dice, ¿por qué hay amarillos, chinos, de piel oscura, de piel clara, rubios? ¿Por qué existe? Por la diversidad. Eso sí se da una transformación, pero no hubo un cambio genético. Si un rubio noruego, blanco como esta lámpara, se casa con una chica del Zaire, negra como ese pullover, van a tener hijos.
porque son los dos seres humanos. O sea, no hubo un cambio genético, hubo transformaciones que no afectaron su identidad. Siguen perteneciendo a la misma especie. Entonces, la reformación en la biología existe, la transformación, de hecho, Dios es un Dios de diversidad y claramente Él a su creación le dio elasticidad. Seguro le dio elasticidad. Ahora acá viene la pregunta del millón. ¿Y entonces el hombre de dónde viene? ¿El hombre de dónde viene? La pregunta del millón. Nosotros compartimos un altísimo porcentaje de genes con el chimpancé. Somos homínidos. Somos homínidos, somos primates, nuestro orden es primates, nosotros biológicamente nos encolumnamos perfectamente dentro del orden primates, somos homínidos, estamos claramente emparentados con los simios, lo cual no significa que el hombre descienda del mono, porque ni siquiera Darwin dijo esto, lo que quiere decir que muy probablemente hay cuestiones comunes que nos asocian. Ahora, la Biblia dice que Dios crea al hombre del polvo de la tierra, que Dios hizo del barro a Adán, lo formó del barro fue formado, sopló en él aliento de vida y fue el primer hombre, un ser viviente. Ahora, el otro día hablamos de esto. ¿Qué pudo haber ocurrido acá? Y acá entramos un poco en todo lo que es el Génesis, en todo lo que es la creación. ¿Cómo se da el Génesis? Para explicar un poquito lo del ser humano, quiero entrar primero un poco en hablar del Génesis. Si uno lee Génesis 1, se encuentra, y lo pueden leer después, léanlo de nuevo en casa, se van a encontrar con un montón de cosas. Pero ustedes recordarán que Dios va creando a lo largo de 6 días y el sexto día crea al hombre. Nunca la Biblia pretende ser un tratado de geología, un tratado de arqueología, un tratado de historia, un tratado de sociología. La Biblia no está para eso. La Biblia siempre tiene lecturas espirituales de los fenómenos reales. O sea, por ejemplo, la Biblia no habla de toda la historia de la iglesia. Cuando uno va al libro de los Hechos, no está la historia de la iglesia ahí. Está parte de la historia de la iglesia que siguió el camino de la predicación del apóstol Pablo. Los evangelios no hablan todo lo de Jesús. El propio Juan dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros del mundo. La Biblia no agota el conocimiento, ni agota la explicación, ni pretende dar explicaciones científicas a hechos reales. Por eso yo dije el otro día que en la Biblia dice, desde donde el sol sale hasta donde se pone, es glorioso tu nombre en toda la tierra. Y el sol ni sale ni se pone. La Biblia está utilizando elementos propios de la cultura y utilizando el lenguaje propio de la cultura. Ahora, cuando se escribe Génesis 1, Moisés, 1800 años antes de Cristo, Génesis 1 es revolucionario, porque no es un tratado de arqueología, Génesis 1. Génesis 1 es una poesía, es una interpretación espiritual de la creación. No pretende ser un tratado de geología ni de zoología. Pero miren, cosas importantes que hay en Génesis 1. Dice la Biblia que Dios primero crea la luz, o no crea la luz porque Él es luz, pero primero dice, sea la luz en esta creación, y fue la luz. Y fue la mañana y la noche del día primero. Si quieren, podemos ir a Génesis 1, lo tienen fácil de llegar, es el primer capítulo de la Biblia. Dice, la tierra era un caos total, no sabemos por qué en este momento la tierra era un caos. Ese es uno de los grandes signos de pregunta. Algunos dicen que entre Génesis 1:1, que Dios lo crea, y después cuando Dios lo ordena, pudo haber estado acá la debacle espiritual que llevó a que Satanás fuera echado por tierra. No sabemos bien ahí qué pasó. Pero dice que las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz,
y la luz llegó a existir, ¿no? Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que se separe. Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. El firmamento lo llamó cielo, y vino la noche y llegó la mañana, y esta fue el segundo día, ¿no? Y dice que aparezca lo seco. Y fíjense que recién después Dios dice en el 14, que haya luces en el firmamento que separen el día y de la noche. Y este es un concepto espiritual muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque acá demuestra que el sol y la luna no son los dioses de todas, los egipcios, los babilónicos, los mayas, los aztecas. Todas las culturas consideraron al sol y a la luna dioses. La Biblia desmitifica esto. Dios dice, esto es anterior, las lumbreras fueron creadas, la oscuridad ya existía, la luz ya existía, Dios ya estaba trabajando aún antes de la existencia del sol y de la luna. Entonces, el primer propósito es demostrar que el sol, la luna, las estrellas son objetos creados, no son dioses. Esto es revolucionario para todas las culturas. Otro fenómeno es acá hablar de la expansión. No se entiende mucho del agua arriba, de la expansión, del agua de abajo. Eso sigue siendo un motivo de controversia. Pero es interesante que se llame al cielo expansión. ¿Por qué se llama expansión? Algo que se expande es algo que se está estirando, ¿no? Como la pancita, se va expandiendo. Algo que se expande es algo que se va estirando. Entonces la expansión, que la Biblia llama expansión, quiere decir ¿cómo? Es algo que se está expandiendo, es algo que se va extendiendo, que se va estirando. Entonces demuestra que el firmamento no es algo rígido. El firmamento es algo que está en expansión. Esto es un fenómeno revolucionario hasta hace 100 años, ¿no? Después, otra cosa importante, habla de los días. Algunos dicen, bueno, los días son las eras geológicas, los días son días de 24 horas. A mí me parece que meternos en estas disquisiciones es darle a la lectura algo que no pretende. ¿Qué quiso marcar Dios con los días? Ustedes piensen que día en la Biblia tiene un montón de significados. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. La Biblia dice que estamos en el día de la gracia. ¿Cuánto viene durando el día de la gracia? 2000 años, desde que Cristo murió. El día de la gracia. Viene el día del Señor. El día del Señor Jesucristo va a durar segundos y se lo llama día del Señor Jesucristo. O sea, día en la Biblia no tiene un único significado de 24 horas. Lo mismo semanas. Cuando el profeta Daniel habla de las 70 semanas, no son semanas de días, son semanas de años y se las llama semanas. Entonces, cuando la Biblia habla de tiempos, puede estar refiriéndose a duraciones simbólicas. O sea, acá no necesariamente fue un día de 24 horas. Pudo durar segundos o pudo durar miles de años. Nosotros no entendemos eso. Pero sí sabemos algo que es importante y que hoy el hombre sabe. La vida fue apareciendo en etapas, la vida fue apareciendo en forma de eras, no apareció toda la vida junta. Fíjense que inclusive lo primero que menciona acá, dice, produzca el mar, ¿no? Dice en el versículo 20, dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, ¿no? Y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento, ¿no? Que dicho sea de paso, firmamento es una palabra antigua. Firmamento viene de firme. Antes se creía que era como si fuera una bóveda. De ahí viene el nombre de firmamento llamado al cielo. Pero es una expansión, no un firmamento. Pero quiero decir, están los peces y después las aves. Y hoy se sabe perfectamente que ese fue el orden. La vida nace en el agua. Esto está demostrado. Y acá lo dice, produzcan las aguas seres vivientes. Y las aguas produjeron, las primeras formas de vida nacieron en las aguas. Y después de ahí conquistaron las tierras. Y después de ahí vinieron las aves. Y después de ahí vinieron los grandes animales marinos, que son los mamíferos, y los seres vivientes que se mueven, y todas las aves, y los árboles. O sea, lo que Dios está tratando acá de explicar en términos
espirituales, es que la creación tuvo un proceso que fue en etapas, que Dios no... Fíjense, la Biblia dice, Dios mandó y existió. El universo fue una creación instantánea, pero la producción de la vida o la aparición de la vida en la tierra fue progresiva. Y eso la ciencia lo ratifica. El Big Bang, la aparición fue instantánea, pero la ciencia demuestra que hubo procesos vitales que guiaron la formación de la vida en la tierra. Es más, tengo algunos versículos que van demostrando esto. Miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 104, que son algunos de los pasajes que yo les puse. Miren lo que dice el Salmo 104. Me estoy pasando del tiempo. Salmo 104. Salmo 104, ahí lo estamos buscando. El Salmo 104, que es un salmo que tiene que ver con la creación. Salmo 104, el versículo 8, que dice, Salmo 104, estaba con el 103, versículo 8, ascendieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les asignaste, ¿no? Habla de que los montes subieron y los valles bajaron. Hoy sabemos que eso pasó. Hay fósiles marinos en la Patagonia, estuvo bajo el agua. Aparecen fósiles marinos en los Andes, estuvieron bajo el agua. Los movimientos geológicos están anticipados en la Biblia. Los ciclos de la vida, aquí mismo en el versículo 30 del Salmo 104, dice, si envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Hay una renovación constante de la vida sobre la tierra, producto de lo que Dios hace. Hay una renovación constante. El ciclo del agua que estudiamos en la escuela primaria, Eclesiastés 1:7, ¿no? Todos los ciclos que guían la vida, ¿no? Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelve los ríos para de allí volver a fluir. Es el ciclo del agua, sin ir más lejos. O sea, los procesos que guían la tierra, tanto geológicos, biológicos, el del agua, físicos y otros. La Biblia, de nuevo, no es un tratado de geología, pero está contemplado cómo la Biblia demuestra que la creación es dinámica, fue dinámica en su origen, sigue siendo dinámica, y por lo tanto nosotros no podemos ajustar a la creación del hombre como tal a una única manera de ver. Algunos consideran literal que Dios hizo la estatua de barro literalmente, y es una posibilidad, es una posibilidad. Hay otros que consideran que simplemente Dios adaptó un ser viviente preexistente y lo hizo, lo dotó de su aliento de vida, porque cierto es que solo el ser humano recibió el aliento de vida, solo el ser humano recibió el soplo de Dios. Entonces, de algún modo, nada le impidió a Dios tomar de seres vivos preexistentes, de algún ser vivo preexistente, y esta es una acepción mía y de otros. No quiero decir que sea una opción u otra. ¿Por qué? Porque Dios tranquilamente pudo haber hecho una estatua de barro para demostrar que el hombre es arcilla. ¿Por qué el barro? De nuevo, por una interpretación espiritual. O sea, si nosotros quemamos un ser humano y analizamos su composición química y quemamos una estatua de arcilla y analizamos su composición química, no hay diferencia. De hecho, hombre viene de homo, homo viene de humus, y humus es tierra. De ahí viene homo, somos tierra. La Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás. O sea, realmente somos tierra, químicamente somos tierra. Hasta tenemos la misma proporción de agua que tiene la tierra, 75% de agua. Es igual, para demostrarnos que nosotros somos, y lo leímos en 1 Corintios, el primer hombre que es de la tierra es terrenal, somos creados de la tierra, somos el polvo de la tierra, dotados de espíritu divino. El hecho de que la Biblia diga que nosotros fuimos tomados del barro es una demostración para el ser humano de que le baje el copete, de que se humille ante el concepto de que Él no es Dios, es tierra, somos polvo, somos barro. Ahora, que Dios haya hecho la estatua como uno puede formar
un muñeco de nieve, pudo haberlo hecho así, pudo haber tomado un ser vivo persistente y adaptarlo. Dios lo pudo haber hecho. De todos modos, todo eso proviene de la tierra. Así que no está negando la idea de que Dios lo hizo. Y la idea de crear a su imagen exacta y perfecta, que es la mujer del hombre, y los dos serán una sola carne, y los dos son uno, como el mismo Adán dice, es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es la demostración contundente para demostrar que la mujer es coigual al hombre. Es una demostración a todas las culturas machistas que envilecieron a la mujer, a demostrarle, dice, muchachos, el hombre y la mujer son uno solo, y Dios hablaba con los dos, son coiguales, fue creado de su mismo costado, de su mismo lugar, son una sola cosa. Adán no dijo, ahora vos sos mi esclava, no, vos sos igual a mí, sos carne de mi carne, hueso de mis huesos, sos yo mismo. Es una demostración cabal de la igualdad intrínseca entre el hombre y la mujer. Aparte dice, creó Dios al ser humano, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. La aportación de la imagen no la lleva el hombre, el ser masculino. La aportación de la imagen la lleva la unidad entre el hombre y la mujer. Solo el hombre y la mujer unidos son la cabal portación de la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos el otro día? Gran parte de las características del Espíritu Santo de Dios están más reflejadas en la mujer que en el hombre, pero gran parte de las características del Padre están reflejados en la forma masculina del ser humano. Pero los dos conforman la Trinidad y en el Hijo, en la tercera persona, se evidencia el carácter de ambos. Toda esta perfección es lo que Dios quiso representar en el Génesis. Es muy importante entender esto. Otra cosa, sabemos hoy que la Biblia dice que de un solo linaje ha hecho, de una sola raza ha hecho todo el linaje de los hombres. Hoy también se sabe que esto es así. Hace años atrás se hizo una investigación que se llama En búsqueda de Eva. Porque las mitocondrias son unas organelas que están dentro de las células que solo las lleva el óvulo. Las va transportando el óvulo, el espermatozoide no la tiene. Quiere decir que estudiando las mitocondrias se puede ir rastreando hacia atrás filogenéticamente las líneas, la línea humana. Y se ha llegado a través de esos estudios, por eso el estudio se llamó En búsqueda de Eva, el rastreo de todas las mitocondrias, de todas las razas, de todas las mujeres del mundo, que todas proceden de un único linaje. Esto está demostrado científicamente. Todos los seres humanos procedemos de un único linaje. La Biblia lo llama Adán y Eva. Esto demuestra también que todos los seres humanos, independientemente de nuestras razas, de nuestra diversidad, procedemos de una sola línea, de un solo linaje ha hecho todos los hombres. Esto lo dice la Biblia y es una demostración también, ¿no? El tema también cultural. La Biblia cita los desarrollos culturales primitivos en la zona del Medio Oriente y hoy se sabe que de ahí nacieron las bases de la cultura que después dieron origen a otras culturas cercanas, hacia el oriente los hindúes, los chinos, hacia Egipto, África, hacia África, Egipto, mejor dicho, hacia el sur de Europa, los primeros pueblos que dieron origen a las culturas mediterráneas, pero todo nace en la zona del Medio Oriente. Bueno, es una demostración de todo lo que en realidad Dios demuestra a través de su palabra. Y ya para ir cerrando, porque se me pasó muchísimo el tiempo. Ahora, ¿por qué el mundo está como está? Nosotros, para entender el universo como está, no podemos negar una realidad que es espiritual. Yo dije hace un rato que lo material debe ser analizado materialmente, pero lo espiritual espiritualmente. La Biblia dice que a partir de que el hombre pecó, en Génesis 2:7, dice que el ser humano cayó. Si nosotros vamos a ese ser casi perfecto que Dios creó, sin embargo, lamentablemente, ese ser cayó. En Génesis capítulo 3, Dios le dice lo siguiente.
Génesis 3:14. Entonces dijo el Señor le dijo Dios al hombre, Génesis 3:17, por cuanto le hiciste caso a la mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El abandono de Dios hizo que el hombre fuera autogestado. Dios no le está castigando acá en ese sentido. Le dice, bueno, te independizaste de mí, ahora tenés que autogestar tu propio sustento. Y la realidad es que el pecado que entró en el mundo por el hombre salpicó a toda la creación. Porque yo ser humano, administrador de la creación, con mi pecado salpico a la creación. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Si el gerente de una empresa comete desfalco, afecta a toda la empresa, no solo al gerente, lo manda para abajo al problema. El ser humano como administrador, como cabeza visible administradora de la tierra, elige otra autoridad que no es la de Dios, todo lo que está bajo su línea de control también se ve afectado por ese cambio de gestión. El hombre, el ser humano, eligió el cambio de gestión. Eligió que Dios no fuera quien lo guiara, sino que atribuyó esa gestión al diablo. Y hoy el mundo entero está bajo el maligno. Dice, ese versículo no lo tienen, dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso pasan las cosas que pasan. Por eso la situación está como está. Dios no tiene control acá, porque yo como administrador lo saqué a Dios de la gestión. Permítame un ejemplo burdo. Si yo soy el presidente de una empresa y hasta ahora a mí me proveía el agua mineral la empresa X, pero yo digo, no, a partir de ahora no quiero más que esta empresa me provee el agua mineral. Elijo a otra empresa. Entonces, toda la empresa ahora va a tener un nuevo proveedor de agua mineral, que es el que ganó esa licitación. Ahora, el hombre, sin licitación alguna, eligió que el proveedor de los recursos para este mundo no fuera Dios, sino que fuera el diablo. Nosotros lo elegimos. Y cada vez que pecamos, volvemos a elegir a esa administración. Por lo tanto, hoy dice, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué se mueren chicos inocentes? ¿Por qué se mueren mujeres que no? ¿Por qué se muere la gente buena y la gente mala vive 100 años? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Es otro el que tiene los hilos. Cuando Jesús es tentado por el diablo en Lucas 4:6, ¿saben qué le dice el diablo? Lo pueden leer, Lucas 4:6. Tengo la autoridad sobre este mundo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Por eso le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. Y Jesús no dijo, estás equivocado. Le dijo al Señor, tu Dios adorarás, el Señor lo servirá, pero no le dijo, estás equivocado, porque en ese caso particular, Satanás dijo la verdad. El mundo entero está bajo el maligno. Y todo lo que hoy pasa en este cosmos, en este universo, en esta tierra, pasa porque el mundo ya no está bajo el control de Dios, sino que está bajo el control del enemigo. Porque nosotros, administradores de la creación, le cedimos el control al diablo y por eso hoy estamos pagando las consecuencias. Todo lo que está pasando en el mundo es porque el diablo tiene acción. Dios podría intervenir, pero ¿por qué no lo va a hacer? Porque respeta nuestra decisión. Toda vez que nosotros desobedecemos a Dios, le volvemos a decir al diablo, sigo comprándote el agua a vos. Y mientras yo le siga comprando el agua al diablo, el agua va a venir de la empresa diablo, no va a venir de la empresa Dios. Cuesta entender esto, pero se tiene que discernir espiritualmente. Cuando el diablo le ofrece a Jesús, y con esto termino, todo esto te daré si postrado me adorares. Lucas 4. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios le mostró todos los reinos del mundo. El diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y uno dice, ¿se podía tentar a Jesús con el poderío de los reinos, con el oro, con la plata?
Dios que tiene todo, o Jesús, ¿puede ser tentado con eso? ¿Cuál fue la tentación verdadera y por qué fue la más terrible de las tres? ¿Qué vio Jesús cuando el diablo le dijo, todo este poderío te lo doy si postrado me adorares? ¿Qué es lo que vio Jesús? Vio las niñas violadas, vio los jovencitos abusados, vio los asesinatos en las plazas, vio las guerras, las muertes en la franja de Gaza, las chicas, eso vio. Y el diablo le dijo, yo estoy dispuesto a ceder todo este poder que los hombres me dieron por un instante de tu adoración. ¿Qué le está ofreciendo el diablo a Jesús? Ganar todo lo que Jesús iba a ganar a través de la cruz sin pasar por la cruz. Esa es la tentación. Por eso es la más terrible. Porque Jesús vio el dolor y él entendió en ese momento, que si él en ese momento adoraba al diablo, el diablo le entregaba todo el poder para quitar toda esta porquería que él fue metiendo. Pero ¿qué es lo que vio Jesús? Si yo le doy la adoración al diablo, ¿qué replico? El huerto del Edén. Otra vez el hombre vuelve a caer bajo el poder del diablo. Y por eso Jesús resistió y destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte. En el último encuentro de esta serie vamos a ver el valor de nuestra esperanza. Y ahí vamos a demostrar que finalmente va a triunfar la luz sobre la tiniebla. Entre tanto, vos y yo, vos que me estás escuchando en el video y nosotros que estamos acá, tenemos la responsabilidad de decir lo que dijo Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nosotros no podemos cambiar toda la humanidad, pero sí tenemos un vecino, un amigo, alguien que necesita saber que Dios puede cambiar su historia, que el mundo entero está bajo el maligno, que este universo perdió lo que tenía porque eligió darle las espaldas a Dios, pero que si nosotros volvemos a Él por medio de Jesucristo, el individuo, la persona, puede recuperar el control de Dios sobre su vida, sobre sus proyectos y, lo que es más importante, sobre su eternidad. Gracias por acompañarme hasta aquí, los que están en el video. Gracias por la paciencia que hemos tenido y confío realmente que lo que hoy hemos dicho haya podido ser de bendición y de utilidad.